Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habla de la unidad. En este jueves sacerdotal, Jesús dice que todos seamos uno, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dirigiéndose al Padre. Qué bonito cómo habla el Señor de la unidad y cómo nos muestra que su iglesia es una iglesia de unidad. No es una iglesia de división, no es una iglesia de sectarismo, no es una iglesia separada. Es una iglesia que vive en unidad. La Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal, es la iglesia que vive la unidad de la fe, la unidad del bautismo, la unidad del pontífice, la unidad de la doctrina. La misma Eucaristía que se celebra aquí se celebra en cualquier parte del mundo. La doctrina es la misma, el vicario es el mismo, la fe es la misma. La unidad manifiesta la presencia de Jesús. La unidad manifiesta que es la iglesia de Jesucristo. Hoy jueves sacerdotal, qué importante que oremos por los sacerdotes que hacen presente a Cristo en el altar, en la Santa Eucaristía. Qué importante que oremos por los obispos que siguen la sucesión apostólica, que siguen la doctrina apostólica, que siguen el mandato de apostolicidad, es decir, de ir como mensajeros, como enviados del Señor. Que oremos por nuestra Iglesia Católica Universal y por el Sumo Pontífice, que también es signo de unidad en esta misma Iglesia. Un día para amar la Iglesia, un día para estar conectados con la Iglesia, sobre todo a puertas de Pentecostés, que es la gran fiesta eclesial, es la gran fiesta de la Iglesia, es la fiesta donde la Iglesia nace en unidad. Fíjense que el primer milagro que hace el Espíritu Santo es eso. No es hablar en lenguas, es que todos escuchen en su propia lengua las maravillas de Dios, es decir, la unidad entre partos, medos, elamitas, gente del Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia. Había gente de todas partes y todos escuchan en su propia lengua las maravillas de Dios. El lenguaje de la iglesia, el lenguaje universal, el lenguaje del amor. Por eso nosotros somos cristianos católicos. La catolicidad denota la universalidad, pero también denota la unidad que hay en esa misma iglesia. No es que tú eres católico, yo soy cristiano católico, es decir, soy cristiano, seguidor de Cristo, pero en la iglesia universal y en la iglesia de la unidad. A pesar de todo esto que hemos dicho, es decir, incluso por esto que hemos dicho, también nosotros tenemos que estrechar puentes de unidad y de comunismo. El Papa Francisco también nos invita a buscar las cosas que nos unen con nuestros hermanos esperados en la fe, con otras denominaciones religiosas, para que logremos la anhelada unidad que fue incluso oración de nuestro Señor, y hoy la vemos en el texto del Evangelio. Jesús quiere la unidad. Por tanto, nosotros también tenemos que buscar puntos de enlaces, puntos de encuentro. Hay más cosas que nos unen que cosas que nos dividen. Reconocer que nuestra iglesia es la iglesia de Jesucristo. Reconocer y tener identidad católica. Pero al mismo tiempo también estrechar lazos de ecumenismo, estrechar puentes de unidad, porque hay más cosas que nos llevan a unirnos que cosas que nos llevan a separarnos. Qué hermoso hoy orar por la iglesia, amar la iglesia y pedir al Señor, como Él también lo hacía,
por la unidad de los cristianos.